Buenas tardes, amigos del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino. Una nueva jornada nos sorprende en este Zoom semanal en que vamos a abordar un tema que siempre de actualidad es el núcleo troncal de un gran partido como es el radicalismo. Ser radical en el siglo XXI. Este tema que van a abordar Pedro Calvo, que es abogado, expresidente del Comité Capital de la UCR de Cava, fue diputado nacional, y hizo dos libros que siempre ayudan a esta perspectiva que estamos retomando: El radicalismo en tiempos de Menem y El radicalismo en tiempos de oscuridad. Del otro lado, otro hombre también, Oscar Muiño, historiador y periodista, que ha sido declarado figura destacada de la cultura por la legislatura de Cava, ha hecho varias biografías de Peñalosa, Raúl Alfonsín, otro de la etapa de la coordinadora. Principalmente ha sido columnista de diarios como El Tiempo Argentino y El Cronista, y también escribió en varias revistas de renombre como Humor, Confirmado, 7 Días, y fue columnista de Radio Rivadavia, y en el gobierno de Alfonsín fue subsecretario de... Ahí me olvidé, Pedrito, Oscar, vos lo dirás, fue subsecretario en su rubro. Bueno, parece que quiere empezar Pedro Calvo, así que le damos la palabra. Bienvenido Pedro, bienvenido Oscar. Adelante. Bueno, gracias, muchas gracias al Observatorio del Museo Social Argentino. Mis primeras palabras, y como cuestión de previo y especial pronunciamiento, como solemos decir los abogados, me gustaría decir que formamos parte de un partido político de 3 siglos de vida. Nació en el siglo XIX, tuvo su etapa, digamos, más importante en el siglo XX, y sigue siendo un partido con presencia a lo largo y a lo ancho del territorio nacional en el siglo XXI. Y lo primero que quería decir que nosotros creemos en la política como herramienta transformadora, cosa que no sucede en algunos, hablaban recién de expresidentes que accedieron a la primera magistratura descreyendo de la política y de lo que ello significa como herramienta transformadora. Creemos en la política, creemos en los partidos políticos como herramienta esencial de la democracia, y creemos en los políticos con vocación de servicio, entendiendo que los políticos se tiene que ejercer con una vocación de servicio para mejorar la calidad de vida de la sociedad en cada tiempo y en cada momento histórico. Vivimos tiempos previos a la pandemia de incertidumbre, de bronca, a lo largo y a lo ancho del planeta, y esto se profundiza con el coronavirus y con la reciente invasión de Rusia a Ucrania. Y surgen los populismos de derecha y de izquierda. Lo vemos en la reciente elección de Brasil con Bolsonaro, Giorgina Meloni en Italia, decía derecha e izquierda, Marine Le Pen en Francia, o Mélenchon también por izquierda en Francia, el tema de la actual primer ministra en Inglaterra, la situación de Trump, con todo lo que significa para el deterioro de la calidad institucional, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Y nosotros que defendemos la democracia entendiendo como un régimen no solo de alternancia en el poder, sino que tiene que garantizar los derechos individuales y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, vemos que hay un avance de estos sectores populistas y autoritarios que deslegitiman día a día la democracia, y al mismo tiempo una democracia que no da respuesta a cada uno de los habitantes del planeta en cuanto a mejorar sus condiciones de vida y mejorar las posibilidades que tienen de crecer como personas. Me gustaría focalizarme en 4 puntos fundamentales para entender lo que creo que tiene que plantear el radicalismo en el siglo XXI. La cuestión democrática, la cuestión social, la cuestión del desarrollo y la cuestión nacional. La cuestión democrática, como decía recién, no solo entendemos los radicales la democracia como una simple alternancia en el poder con el respeto a las instituciones, procedimientos y reglas de juego, como también lo explicitara
tiempo atrás Kelsen, sino también nosotros entendemos a la democracia, no solo en términos de la división de poderes, de la calidad republicana, sino también hablamos de una democracia social, de una democracia de contenido social que haga realidad aquella vieja propuesta de Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa. Entonces me parece que este es el desafío que tenemos que encarar de acá cara al siglo XXI. Y vale lo que yo escuchaba que charlaban hace poco, las declaraciones y la denuncia o la caracterización que hizo Manes en cuanto al populismo institucional. Y está claro que uno de los grandes, estamos hablando de la República, una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia en Argentina, de la República, tiene que ver con la subordinación del Poder Judicial al Poder Político. Y me parece que los argentinos nos merecemos algo más que la Corte Automática de Menem, la designación de los miembros de la Corte Suprema por decreto que planteó Macri, o la actual propuesta del kirchnerismo de integrarla con nada más y nada menos 25 o 15 jueces. Bueno, el proyecto al final terminó creo que con 15 jueces. Y estamos hablando de la calidad de la democracia y la calidad de la república, porque también en la denuncia de Manes se hablaba de lo que se llaman los sótanos de la democracia, como el Poder Judicial termina estando subordinado o sujeto de las operaciones de los servicios de inteligencia. Clara subordinación del Poder Judicial al Poder Político. Y esto fue un debe del gobierno de Juntos por el Cambio, que venía ya antes con el kirchnerismo, venía con el menemismo, etcétera, etcétera. Pero si analizamos claramente lo que fue el gobierno de Alfonsín, que nombró una Corte Suprema independiente de prestigio intelectual y moral, que quizás, viendo el paso del tiempo, faltó la mirada femenina, una mujer, pero nadie podía poner en duda la incuestionable independencia que tenía el Poder Judicial en el gobierno de Alfonsín, como también lo tuvo en el gobierno de la Rúa, que no tocó un solo miembro de la Corte Suprema y que no avanzó sobre el Poder Judicial. Pero vuelvo a hacer hincapié en esto, y lo vinculo con la cuestión social. Los radicales planteamos una democracia social que dé respuesta. Hoy en Europa se habla que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial una generación va a tener peor calidad de vida que sus antepasados, que está en condiciones de peor en cuanto al desarrollo de la persona humana, en cuanto a las posibilidades de crecimiento, de realización personal, en peores condiciones que sus padres. Esto está dando porque en el marco, a lo largo del planeta, se está profundizando la desigualdad. Parece que la democracia se olvidó de eso, y lo plantea claramente Stiglitz, un ciudadano, un voto. Parece que se habla de un peso o un dólar, un voto. El poder claro del poder económico sobre las democracias, un poder económico que establece una especie de concubinato con el poder mediático, que es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y termina deslegitimando unas democracias que están ahondando las brechas sociales y las desigualdades entre los distintos países y dentro de cada uno de los países. Por eso el concepto en lo social. Nosotros tenemos en claro que en la democracia logramos la alternancia en el poder. Logramos sin ninguna duda un respeto a las instituciones, incluso en épocas de crisis profunda, como fue el levantamiento cara pintada, que en el balcón al lado de Alfonsín estaba Cafiero, o en la crisis del 2001, cuando para salvar las instituciones de la República trabajó el presidente electo por el Congreso Duhalde codo a codo con el líder de la oposición, Raúl Alfonsín. O el tan denostado Pacto de Olivos, que es la primera vez desde 1853 y reformas subsiguientes, la primera vez que se logra sancionar una constitución nacional en el marco de un acuerdo político, de un acuerdo entre las principales fuerzas. Entonces, esa respuesta que se dio en cuanto a la calidad institucional de una Argentina que no tiene grandes sospechas, sacando hechos aislados de fraude en estos años de democracia, pero que sin ninguna duda llevó a que avance la pobreza en todos estos años. Estamos casi en 40% de niveles de pobreza, ni hablar en el término de la niñez. Entonces, por eso la necesidad que se ponga arriba claramente en el debate el tema social, la respuesta que se tiene que dar en el marco social. Nosotros somos parte de un partido político que tiene como orgullo haber incorporado en la manda constitucional el artículo 14 bis por obra de Crisólogo Larralde. Yo me planteo
hasta dónde hoy estaríamos en condiciones, seguramente que muchos sectores de Juntos por el Cambio nos acusarían de tener prácticas soviéticas o casi cercanas al comunismo, o vamos a hacer Venezuela, si planteamos poner en marcha el artículo 14 bis, donde habla de la participación de los trabajadores en los directorios o en las ganancias de las empresas. Algo que sucede en Alemania, el país con mayor desarrollo de las fuerzas productivas en Europa, o en los países nórdicos, que son los que sin ninguna duda, a partir de gobiernos socialdemócratas, han alcanzado el mayor nivel de vida en cuanto al estado de bienestar a lo largo después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que un desafío que tenemos por delante, pasaron más de 60 años, los radicales, e incorporar el debate en la sociedad es hacer realidad ese legado de Crisólogo Larralde del artículo 14 bis. En tercer lugar, el tema del desarrollo. Me parece que es una bandera, aparte de la necesidad que tiene Argentina de desarrollar sus fuerzas productivas, que no tenemos que quedar prisioneros, es cierto que somos un país que tenemos muchos recursos naturales, aunque estamos número 42 en el mundo, pero hoy aparece Vaca Muerta, los recursos de minería que con una cordillera mediante tantos beneficios le da a Chile y no se da en la Argentina, el tema del litio en el norte, pero está claro que no queremos una sociedad que se pueda realizar en el marco de políticas extractivas, que planteamos una sociedad que tenga integración social y regional, con fuerte cohesión social, donde el desarrollo de las fuerzas productivas es importante, donde la industria del conocimiento sea una realidad. Argentina está, junto con México, los dos países que más han desarrollado unicornios, donde el trabajo de las universidades gratuitas, a partir de los principios de la reforma del 18 que siguen vigentes, de calidad académica y que nos ha dado la posibilidad de tener muchos premios Nobel de física y de ciencia a lo largo de nuestra historia. Y no está de más recordar que la empresa más importante de desarrollo científico y tecnológico que tiene la Argentina es una empresa que depende del Estado de Río Negro. Estoy hablando del INPAP, que la quiso privatizar Macri y que es el día de hoy que ha logrado ganar licitaciones y lanzar al espacio satélites en Australia, ha ganado licitaciones en Europa. Este es el camino que tiene que desarrollar Argentina fuertemente, el del desarrollo, y no quedar atrapado en un discurso. Me decía claramente Oscar Muñoz que se ha agotado la reivindicación de los 90, ¿no? Porque se asocia Macri a veces con lo peor del menemismo, entonces quieren levantar Frondizi, Menem, Macri, pero esto es una visión modernizadora de la sociedad, sin dar respuesta de desarrollo de un país en crecimiento y un país, como decía, con cohesión social y regional. Y me parece que esto es lo que nosotros tenemos que apuntar y no le tenemos que dejar la bandera del desarrollo a los sectores conservadores, porque terminan distorsionándonos y dándole otro sentido y contenido. Y por último quiero desarrollar el tema de la cuestión nacional. Estamos hablando de un país con autonomía, fiel a las construcciones y a la coherencia histórica de este partido que lleva más de 100 años, que tiene que ver con un país con autonomía plena. Por eso es tan importante las elecciones en Brasil y que logremos que se pueda lograr que triunfe Lula, porque me parece que América Latina, Argentina caminando de la mano junto con Brasil, va a lograr tener una presencia importante en el marco del concierto de las naciones internacionales, en el marco de este desorden internacional que surge a partir de la pandemia, que surge a partir de las debilidades de la globalización y de la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos que tener una América Latina unida y firme, teniendo en claro que por más que coincidamos en cuanto a la defensa de la democracia, en valores culturales con Estados Unidos y Occidente, y que no tengamos coincidencia en términos de ideas con lo que representa China, su economía de mercado, pero con un partido totalitario, con un partido único, tenemos que tener en claro que nosotros tenemos que defendernos nuestros intereses y no subordinarnos a ninguna de las potencias, que tenemos que fortalecer la autonomía en el marco de la integración y del desarrollo con los países de América Latina. Me parece que estos son
las 4 cuestiones importantes que debemos plantear los radicales de cara al siglo XXI. Y 2 conceptos ya para ir terminando. El otro día me gustó una definición que dio Lustó, no es mía, que dice que la democracia no es como un matrimonio, donde el matrimonio se separa y va cada uno para su lado, se dividen los bienes y si te he visto no me acuerdo. Y no es como un matrimonio la democracia. Nosotros tenemos el 50% punto más, punto menos kirchneristas, el 50% que no son kirchneristas, que pueden ser de Juntos por el Cambio, radicales, pro, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos si gana un sector? Al otro lo excluimos totalmente. ¿Qué hacemos si gana Juntos por el Cambio? No nos tenemos que sentar a discutir con los camioneros, no nos tenemos que sentar a discutir con los bancarios, no nos tenemos que sentar a discutir con los metalúrgicos. ¿Qué hacemos? Los excomulgamos a Moyano, a Palazzo, a Caló, a los dirigentes gremiales. ¿Qué hacemos con los dirigentes sociales? Porque Macri aplicó el populismo de expandir potencialmente los planes sociales y no de otro tipo de respuesta. Entonces me parece que la Argentina tiene que transitar un camino de la unidad nacional, un camino de políticas de unión nacional, buscando, y lo planteé ya varias veces, algunas veces que me han invitado en el observatorio, buscando los máximos comunes denominadores. Necesitamos una reforma tributaria, una reforma en la justicia, una reforma educativa, una reforma en cuanto a las leyes laborales, teniendo en cuenta el avance de la robótica, el avance de nuevas relaciones de producción, lo que significó la pandemia con mucha gente. Se habla de cientos de millones de personas que van a trabajar por Zoom y ya no van a necesitar ir al lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, para poner a Argentina en marcha de cara al siglo XXI hay que buscar los máximos comunes denominadores entre las fuerzas políticas, entre las mayoritarias fuerzas políticas. Y sí, para terminar, me parece que este es el desafío del radicalismo del siglo XXI, de plantear estos debates teniendo en claro que, como decía Alfonsín, tenemos que levantar la bandera de la libertad y al mismo nivel la bandera de la igualdad. Y que nosotros tenemos que levantarla junto con nuestras mujeres y hombres, en cada punto y en cada rincón del país. Que el radicalismo tiene que tener candidatos propios, en la jefatura de gobierno de la ciudad, en la provincia, en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en cada una de las intendencias, y fundamentalmente, si queremos ser un partido nacional y popular, un partido de poder, un partido con vocación de poder para transformar la sociedad, tenemos que trabajar y militar activamente y pensar las políticas necesarias para que el próximo presidente sea de la Unión Cívica Radical. Y lo dejo afuera. Bueno, gracias por esta primera parte. Escuchamos a Oscar Muñiz. Oscar Muñiz. Te escucha la voz. Oscar, ¿podés abrir el micrófono? Sí, ya lo abrí. Perfecto, Bueno, gracias. queridos amigos, gracias por el tiempo. Vamos a tratar de hacer una cosa breve, como decíamos antes, para poder después avanzar más en lo local. Yo creo que los problemas internos del radicalismo a mí es lo que menos me preocupa. Yo, para hacer un brevísimo raconto, lo que va a ser la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica que nace en 1890, ¿no es cierto? Con Unión, o en el 89, si ustedes quieren, como Unión Cívica de la Juventud, después Unión Cívica. Después de la Revolución del Parque se rompe al año. Al año se van los mitristas. ¿Por qué? Porque venía la elección del 92 y había distintas posiciones. Después, cuando viene la siguiente elección presidencial, en 1898, Bernardo de Irigoyen gana la postulación política personal, pero sobre todo la política electoral, y decide presentarse a elecciones a pesar de que seguían las leyes vigentes. Entonces Irigoyen, que pierde la convención, recordemos, cosa que nunca se recuerda el radicalismo, disuelve el Comité Provincia de Buenos Aires. Al disolver el Comité Provincia, Bernardo de Irigoyen ya no puede ser candidato con chance. Después se va a alejar Lisandro de la Torre. En la década del 20 tenemos las fracturas por todos lados. Enrique Mosca fractura la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Fe y va a ganar las elecciones a gobernador. No eran fracturas chiquitas.
se fracturan en un montón de lugares el partido, se termina yendo el lencinismo, que era la Unión Cívica Radical de la provincia de Mendoza, el cantonismo, que era la Unión Cívica Radical de la provincia de San Juan, donde además se liquidan a dos gobernadores, uno un lencinas y otro un irigoyenista. La ruptura de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que se lleva grandes personajes del radicalismo, ¿no es cierto? Como Melo, Gallo, Le Breton, Tamborini, Croto. Es decir, gran parte del partido, el futuro presidente Ortiz, gran parte del partido se va rompiendo un montón de veces desde su propio nacimiento. Es decir, que la medición de por qué del drama de que haya diferencias en el partido no es lo más preocupante. Recordemos que incluso había posiciones, la Unión Cívica Radical Antipersonalista tiene una posición muy parecida a la de algunos radicales de hoy, es decir, 100 años después o 100 años antes, según quieran empezar, eran personas que se caracterizaban por hablar de la república en contra de la democracia, aunque no hacían en contra, digamos, pero era la de que ocuparse de la cuestión social era entrometerse en cuestiones de Estado, un intervencionismo que ellos consideraban inaceptable porque ellos sostenían posiciones más liberal conservadoras. Y además había a la izquierda fuerte, digamos, Octaviano Vera, que fue gobernador en Tucumán, adoptó la alpargata y enfrentó a los dueños de Ingenio en esa época, que era muy complicado. Miguel Tanco en Jujuy, elegido en el 30, es un gobernador muy activo que también expropia campos, etcétera, lo echan y cuando vuelven las elecciones en el 46 se pasa al peronismo. Como se van a pasar al peronismo figuras claves del radicalismo irigoyenista, entre ellos Leopoldo Bar, presidente de River, mucho más importante que Pedro Calvo en ese sentido, que siempre habla de Boca, y presidente del bloque de diputados nacionales del irigoyenismo, es decir, que era un personaje importante y va a pasarse al peronismo, o el vicepresidente del peronismo, Quijano, que también venía del radicalismo. ¿Por qué? Porque ese radicalismo, que también claudicó ideológicamente a fin de la década del 30 y sobre todo a principios de los años 40, va a llevar en el año 46 a dos hombres que habían enfrentado a Irigoyen desde la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Dos hombres que habían enfrentado a Irigoyen, que eran Tamborini y Mosca, nada menos. Con lo cual, el radical de a pie quedó bastante confundido, más o menos como hoy hay muchos que estamos viendo. Ni hablar después de la caída de Perón, de la ruptura Balbín-Frondizi, de lo que imposibilita rearmar un sistema político con eje en la Unión Cívica Radical y partidos más chiquitos alrededor, y de las idas que ustedes ya conocen más cercanas, ¿no? Desde Carrió y López Murphy a Stolbizer, pasando por Moró, por Ricardo Alfonsín y por una serie de cambios que hubieron. Con lo cual, lo que estamos demostrando, creo, es que el problema del radicalismo no son las rupturas ni las diferencias internas. Los problemas siempre se dan cuando hay un abandono de las políticas históricas, que son las políticas de las banderas que ya explicó Pedrito Calvo, que es la bandera democrática en el sentido profundo social, la bandera, además de republicano, la bandera de la autonomía nacional y la neutralidad en las guerras, y en general defendiendo el interés nacional, y después la cuestión social muy claramente planteada. Entonces, ¿qué es el radicalismo hoy? Es muy complicado de plantearlo, ¿no es cierto? Porque, esperen, me olvidé de apagar la cosa. La Unión Cívica Radical, lamentablemente, tuvo entre sus varios problemas, tuvo el de que se escribió poco. En todos los años, digamos, si uno analiza la historia del partido, no ha habido demasiados radicales que escribieran. A cambio, una gran ventaja, que es el legado de sus líderes, que son muy pocos los líderes. Alem, Irigoyen, Alvear, Balbín, Frondizi, Ilia, Alfonsín, de la Rúa. Todos fueron presidentes con excepción de Alem y de Balbín.
Y después hay algunos otros líderes que no llegaron a ese nivel, pero que fueron muy importantes, como Crisólogo Larralde, Moisés Levenson o Sabatini, ¿no es cierto? Pero los liderazgos han sido muy pocos en 130 años largos de historia. Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo sí creo que siempre están apareciendo? Me parece que los problemas más importantes tienen que ver con las dudas que hay para una organización política, también para las personas y para las organizaciones sociales incluso o empresarias, que es una pelea entre lo que es inmutable y su capacidad de adaptabilidad. Es decir, un partido político, según lo entiendo yo, debe tener una serie de valores que no son cambiables, que son inmutables, pero como cambian las condiciones económicas, sociales y de todo tipo, en realidad es necesaria una cierta adaptabilidad a los tiempos. Recordemos 2 episodios, solamente para que pensemos cuán distinto es hoy de cómo fue en otro tiempo. Cuando arrancó la Unión Cívica Radical no había radio, por ejemplo, no había cine, no había, por supuesto, televisión, ni redes sociales, ni prácticamente nada de lo que después se fue armando. Y recién estaban empezando a aparecer los trenes, no había aviones. Entonces, es una sociedad que se movía de una manera con criterios donde los varones tenían todos los derechos y donde los ricos tenían también todos los derechos. Me dicen ustedes que es muy lejos. Muy bien, vayamos al 83, que muchos de nosotros hemos vivido. ¿Cómo era el 83? En el 83 había una guerra fría entre 2 grandes potencias que podían agarrarse a tiros y a bombazos, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Una de ellas ya no existe más. Esto además conformaba un mundo en el cual uno podía más o menos pivotear tratando de mantener márgenes de autonomía. También desapareció el teléfono fijo. Hoy todo el mundo se maneja con celular. Aparecieron las redes sociales que todos manejamos. Los restaurantes de barrio prácticamente cerraron. Los grandes conglomerados industriales de la Argentina todavía existían. El ferrocarril todavía funcionaba. El trabajo en blanco era casi general, salvo para los peones rurales y las empleadas domésticas. El resto de las actividades eran en blanco, con muy pocas excepciones. La gente estaba toda en blanco. Los niveles de igualdad eran de los más altos del mundo y los índices de desigualdad, por lo tanto, eran completamente bajos. Entonces, esa sociedad de la que estamos hablando ya no existe más. Con lo cual, los radicales que queremos o quieran volver a los años 80 es absolutamente imposible. Oscar, Oscar, disculpa, ¿me escuchás? Hola, Oscar. Hola. Está muteado, Oscar. No me escucha. Gracias. Perdón, ¿no se escuchó nunca nada o, No. llegamos hasta los 80 bien? Hasta los 80. Bueno, la sociedad de hoy no tiene nada que ver con esa, no tenemos industria prácticamente en el sentido clásico y tradicional, tenemos desempleados, tenemos gente que no trabajó en su vida y tenemos gente que no quiere trabajar, incluso hay gente que tal vez ni siquiera quiera trabajar. Entonces, los valores... Se cortó de nuevo, Oscar. Sí, me No parece importa eso. nada, el debate prácticamente desaparece, reemplazado por la opinión, y no es una opinión basada en un hecho, sino que cualquiera dice cualquier hecho, basta que uno coincida para que ataque a mi enemigo. Entonces estamos en una sociedad muy distinta, donde el radicalismo, que ha hecho de la verdad un culto, del respeto por los demás otro, de la idea de que todo el mundo tiene que tener derecho al trabajo y derecho a un horizonte en su vida, a la movilidad social, a la libre discusión de las ideas, a la unidad nacional, al debate libre, a no considerar al adversario un enemigo,
Todo eso es minoritario hoy. Las condiciones son muy malas. Entonces, ¿qué hacemos en un mundo que ha empeorado con un radicalismo que, para colmo, se ha achicado? El radicalismo hoy no fija agenda. El radicalismo hace 10 años que no tiene candidato a presidente y lo mismo que no tiene candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, si las ideas que no se expresan no son parte de la realidad que se discuta. La gente simplifica, acá y en todas partes del mundo. Las opciones son las que se escuchan, dado que los comités, tal como habían sido originados en la mayor parte de las grandes ciudades, ya no cumplen la función que cumplían, y que en los medios de comunicación el radicalismo no tiene penetración, y la calidad de comunicación del radicalismo es muy baja, todo eso hace que el radicalismo tenga una posición secundaria. Entonces, cuando un partido se encoge y no garantiza de movida la lucha por el poder, aparecen las apetencias personales de manera mucho mayor de la que aparecen normalmente en partidos dominantes. Es decir, hoy ganar la interna no quiere decir ser presidente de la República. Entonces, muchas personas lo que hacen es buscar cómo acomodarse o cómo mantener ciertas posiciones, no porque sean perversos, algunos lo será, pero la mayoría lo hace porque dice, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para mantenerme, dado que el partido ya no tiene esa visión universal? Y además, los hechos de las últimas décadas y la virtual pérdida de poder del radicalismo hizo que la gente que se quiere presentar para ser gobernador o intendente, y bueno, necesita un paraguas para ganar. Y si el paraguas no lo entrega el radicalismo, lo va a buscar en otro lado. Porque tampoco las ideas, es una época donde las ideas están tan firmemente planteadas. No es un problema exclusivamente radical. Si nosotros vemos en el mundo los partidos liberal progresistas, partidos radicales en muchos casos, o los partidos socialdemócratas, están en una crisis. Se mutea, Oscar, fíjate. No está muteado. Ahora no veo la foto, no sé ni si se desconectó. Los intereses de los Ah, trabajadores. ahí aparece. Oscar, discúlpame, no sé si querés apagar la cámara porque tenés baja señal. Como ustedes quieran. Yo me veo bien, pero si ustedes no lo ven. Te vemos bien. El problema es que se va como cortando. A veces te perdemos. Bueno, saco la stop video y hablo 3 minutos más para no Por favor, no hay problema de tiempo. cargoso. De modo tal que esa pérdida de poder político y de futuro político produce debilidades ideológicas y políticas que ya están existiendo. Decíamos el ejemplo de Tony Blair, que renunció a toda redistribución del ingreso. Empezaron a dedicarse a cuestiones mucho menores. Un ejemplo también fue lo mismo que Tony Blair hizo el PSOE español, con lo cual Pedro Sánchez enfrentó a la nomenclatura del PSOE, basado en sus afiliados y los militantes intermedios, y le ganó la interna. Pero es un fenómeno universal. En Alemania dirán, gobiernan los socialdemócratas, sí, pero perdieron la mitad de los votos en 10 años. Gobiernan una coalición de minoría porque era más fácil aliarse con ellos que con los conservadores, pero los niveles de votación que antes eran 30-38% pasaron al 20-25%. Es decir, que hay un fenómeno universal que es, ante el nuevo mundo, donde las finanzas se han hecho cargo de casi todo, los bancos centrales no pueden enfrentarse, hay movimientos de capitales que no existían antes, hay retiro de fondos, hay maniobras diversas, en general la socialdemocracia capituló. Y el radicalismo tampoco sabe dónde irse. Porque esto es un tema que yo creo que no estamos reflexionando, el avance de las derechas, Trump,
Bolsonaro y los movimientos nacionalistas de derecha europeas occidentales tienen una bandera de reivindicación social y son votados por quienes antes votaban socialista. En el caso de Brasil en particular, los trabajadores asalariados y sindicalizados votaron por Lula, pero los marginales que no tienen protección social y que son cuentapropistas votaron por Bolsonaro. Por eso ganan los cinturones industriales y los lugares pobres de San Pablo y Río de Janeiro. Si no, no se puede ocurrir esto. Y el radicalismo no tiene política ni para los trabajadores formales ni para los trabajadores informales. Esto, de continuar así, el riesgo es muy alto. Entonces, tenemos un partido que pierde protagonismo, se buscan mantener pequeñas sinecuras, figuraciones, etc. Y entonces, tenemos que buscar de qué modo reconstruir los valores de siempre en una sociedad que es muy distinta a esta. Para terminar, voy a hablar de la grieta. El radicalismo es el partido mejor posicionado para terminar con la grieta. Si no terminamos con la grieta, todos los gobiernos van a fracasar. El gobierno de Cristina II fue peor que el primero, el de Macri fue peor que el de Cristina, el de Alberto es peor que el de Macri. Y si sigue la grieta, el próximo, gobierne quien gobierne, va a ser peor, porque las cosas que hay que hacer no se pueden hacer enfrentando a la mitad del electorado. De modo tal que yo creo que la Argentina debiera recordar otro 1852, es decir, el Club del Progreso, donde unitarios y federales, incluso rosistas, porteños y provincianos, se juntaron después de la derrota de Rosas e imaginaron un país que se construyó durante 80 años casi. Otro hito fue el acuerdo entre Roque Sáenz Peña y Hipólito Yrigoyen de 1912, que da la ley Sáenz Peña y permite el voto popular y el sufragio libre. Y otro es el acuerdo Balbín-Perón, al que yo en su momento no estaba de acuerdo, tenía razón Balbín y no yo. Entonces, cada 60 años la Argentina se reencuentra. Esto nos daría, porque nos da 1852, más 60, 1912, más 60, 1972, Perón-Balbín, nos daría dentro de 10 años. Yo no tengo 10 años más y me parece que la Argentina no está en condiciones de aguantar otros 10 años de esto. Por lo tanto, creo que tenemos que avanzar en esta cuestión y la oportunidad que tiene el radicalismo de una situación compleja es ratificar su vigencia, enderezar el camino peligroso de la grieta, ofrecer un futuro a la sociedad, proveer a la producción. Se mutió nuevamente. Qué lástima. A ver, Sabrina, si podés actuar. Pero lo más grave de todo, la Argentina no creo que tenga otra salida. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. No sé, Pedro, si querés retomar vos o iniciamos las preguntas ya. Pedro. Pedro. Vamos a las preguntas, Juan Carlos. Bueno, vamos. Eduardo Pisani pregunta, ¿la síntesis de la República Democrática lograda por Alfonsín no sufre un retroceso a manos de la antipolítica que ha instalado el PRO? Me parece que acá hay un peligro que tiene nombre y apellido y se llama Milei, el cual seduce a importantes sectores del PRO, al expresidente Macri, a Patricia Bullrich, y que hasta ahora ha sido terminante el presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, y los principales dirigentes del partido. Nosotros no tenemos nada que ver con Milei. Hay algo que me llama poderosamente la atención de Milei, que es un fenómeno mundial, ¿no? Ustedes no se olviden que en plena pandemia crecieron los grupos neonazis y iban a la puerta de Brandenburgo con carteles con Angela Merkel vestida de presidiaria. O lo que pasaba en España, ¿no? En el barrio Salamanca, el barrio de mayor poder adquisitivo en Madrid, también defendían las libertades que supuestamente el gobierno de Pedro Sánchez le estaba quitando en el marco de la pandemia.
y con Abascal, el surgimiento de Vox, todo eso, es un fenómeno mundial que los jóvenes trasladados en nuestros países que vivimos dictadura, no han sufrido lo que significó la dictadura, aquello que Churchill decía y que por suerte nosotros llevamos tantos años gracias a Alfonsín y tantos que trabajaron por consolidar la democracia. Churchill decía que cuando a las 6 de la mañana golpea tu puerta el lechero es que está viviendo en democracia. Es decir, si golpea otro la puerta es que te lleva preso y vivís en un gobierno autoritario. Pero los jóvenes no vivieron la dictadura y por eso el enamoramiento a quienes vienen con ideas. Oscar Muñoz en un lindo artículo escribió ideas de un siglo atrás, que son las que plantea Milei, de determinar los bancos centrales, etcétera, etcétera. Pero también logra una atracción en estos jóvenes. Y por otro lado, ¿cuáles son los temas y los ejes convocantes de los jóvenes? La lucha contra el cambio climático, Milei lo niega. Las luchas por los temas de género, claramente, el juzgamiento de las mujeres que llevó siglos, lo estamos viendo ahora la lucha en Irán o en autocracia. Milei también niega esa lucha que se han dado por delante. Es un hombre muy cercano a genocidas. Su lista integraba gente que reivindicaba a los familiares muertos por la subversión y que reivindicaban el terrorismo de Estado y el proceso de reorganización nacional. Él mismo fue asesor de Bussi. Entonces, en definitiva, el peligro de coquetear con estos sectores pensando que convienen electoralmente y no denunciarnos, ahí hay un grave riesgo para la democracia, para la república, porque en definitiva estos sectores, más que fortalecer la democracia, de buscar mejor calidad republicana y más y mejor democracia, lo que quieren ser grandes defensores de los privilegios. Para Oscar le preguntaría algo que pone acá Eduardo Pisani. La pérdida de protagonismo no guarda simetría con la pérdida de identidad del partido. Oscar, no sé. A ver si tiene problemas, Oscar. Bueno, Pedro, si podés ayudarlo contestando este tema. Sí, está claro. A ver, Gerchunov creo que el eslabón perdido, en el último libro, no, ahora acaba de sacar un libro sobre Alfonsín, el último. Habla de un fenómeno de derechización de la sociedad, que por lo consiguiente la dirigencia radical se ha derechizado. Ayer a Gerchunov le hacían un reportaje, le preguntaban con este libro de Alfonsín, si Alfonsín era un hombre de izquierda, le dijo, no, Alfonsín era un demócrata. Tal es así que logró convencerme, decía Gerchunov, a él que no creía en la democracia, y me convirtió, nos transformó en demócrata, y a la sociedad en su conjunto. En el partido, antes de Gualeguaychú, no había debate, no había discusión. Podemos poner un punto de inicio, si quieren podemos poner la crisis del 2001 y el gobierno de la Rúa, pero no hubo debate, no hubo discusión. Asume la conducción al radicalismo del interior. Vemos que las principales conducciones del partido no están en los principales distritos, ¿no? La provincia de Buenos Aires, pensemos que a lo largo de la historia, la conducción de Irigoyen, de Balbín, la conducción de Alfonsín, le daba contenido al radicalismo de la provincia de Buenos Aires, donde emergieron extraordinarios dirigentes como Levenson, Larralde, y si hablamos en la década del 80, también algunas de las principales espadas que acompañó a Alfonsín surgían de la provincia de Buenos Aires, y bueno, el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo no solo una pérdida electoral en manos del PRO, sino también pagamos fuertemente la crisis del 2001 de la Rúa. Y llevamos, después de Gualeguaychú, la presencia del partido, un partido subordinado al PRO, a la conducción de Mauricio Macri en el gobierno, priorizando la ética de la responsabilidad desde un punto de vista equivocadamente y no planteando los desvíos o el camino equivocado que había tomado el gobierno de Macri. Y me parece que en la medida que no potenciemos el debate interno en el partido, que no trabajemos en equipos técnicos, que no demos respuesta a la sociedad, bueno, el partido va a terminar diluyéndose y en esa encrucijada que nos planteaba Oscar, ¿no? Que no tenemos en claro a quién representamos y eso en definitiva va a ser
perder cada vez mayor contenido político y social al radicalismo y vamos a dejar de tener representación social. Bueno, acá Diego Barovero lo felicita a los dos y a la organización. Y acá Carlos Sedey plantea un tema que siempre está rondando las charlas nuestras. Dice, suponiendo que la UCR impulse como partido la superación de la grieta, ¿habrá interlocutores válidos? Yo aprendí que la política es sobre todo docencia. Y es cierto que es tiempo con las redes sociales hay dificultades para argumentar, para desarrollar. Pero me parece que este es el desafío de la democracia, sobre todo frente a los populismos. La necesidad frente a la arena pública de explicar y argumentar racionalmente, basado en principios, en propuestas, establecer el diálogo, la conversación, es escuchar al otro y buscar los puntos en común para tener una sociedad que camine, que tenga un destino en común. Yo soy optimista porque me parece que superamos etapas más difíciles en la historia. Y porque además el legado histórico que tenemos los radicales, y que lo planteaba claramente Oscar, ¿no? Y el país no se va a desarrollar si no es en el marco de la Unión Nacional. La figura esa de la ruptura matrimonial. Y me parece que, como planteaba Manes, hay que salir por arriba del laberinto, por arriba de las polarizaciones. La polarización que plantea el kirchnerismo y los sectores fundamentalistas del kirchnerismo y los sectores fundamentalistas con Macri, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. Bueno, Carlos Sedey también preguntaba algo que ya fuiste contestando. Dice, superar la grieta y con socios recalcitrantes, dice, ¿qué hacemos? Más o menos has dicho. Guillermo López A. pregunta, ¿puede la UCR recuperar su identidad y adaptar su doctrina a los tiempos que corren, mientras esté en alianza con sectores alejados de su pensamiento e incluso que le son hostiles en algunos casos? ¿Recupera competitividad electoral en esta situación? Bueno, ahí te dejo, Guillermo. Oscar, ¿querés contestar vos? No, sí, así aprendo. Yo no voy a contestar con el corazón, sino con la cabeza. Yo fui un gran opositor de Gualeguaychú y fui un opositor del presidente Macri desde el primer día. Algunos que me conocen saben, y tengo una pésima opinión del gobierno de Macri. Hoy no hay espacio dentro del radicalismo para salir de Juntos por el Cambio. Esta es la realidad, así está armado las cartas, repartidas las cartas, uno juega con las cartas que tiene en la mano y no con las que quisiera, y me parece que en esto Foucault decía que la política es la disputa por el sentido de la sociedad. Nosotros tenemos que pararnos firmemente para dar la disputa dentro de la coalición, cuál es el sentido que le queremos dar a la sociedad. Y para eso hay que fortalecer el partido. No alcanza con un candidato que tenga las mejores cualidades y condiciones. No alcanza si mañana vuelve Alfonsín o aparece otro Alfonsín, si no hay un partido atrás. Entonces me parece que este es el desafío. La disputa del sentido a la coalición y la disputa del sentido a la sociedad. Pero teniendo en claro que nosotros solos, con el 50% de los votos, no podemos resolver los problemas que tiene la Argentina ni definir un rumbo de futuro. Ahora, Pedro, discúlpame la interrupción, pero lo que vos estás planteando es un callejón sin salida, porque yo rescato dos frases. Una frase tuya que es la democracia social como objetivo central del radicalismo, y una frase de Oscar Muiño que habla de superar la grieta. Ni una cosa ni la otra, ni la democracia social, ni superar la grieta, van a ser posibles mientras mantengamos la sociedad política con el macrismo. Mira, la política tiene mucho de voluntarismo. Yo decía, sobre todo en la época de los militares, ¿no? Pensemos, no digo marzo del 76, marzo del 80. Es decir, si Balbín recorría el país, Alfonsín, Illa, que eran vendedores de ilusiones.
Es decir, uno tiene la obligación de transformar la realidad. Y en unas condiciones mucho menos dramáticas, por supuesto, esta es la obligación nuestra. Esta es la obligación del que quiere participar en políticas, por supuesto con ideas, con pensamiento, es transformar la realidad, construir un horizonte de esperanza para la sociedad. Entre comillas, volver a eso de vender ilusiones, de ilusionar, de que este es el camino correcto. Es decir, hay una crisis mundial, es decir, Trump de nuevo parece que están acercándose a hacer nuevamente gobierno en Estados Unidos. Acaba de asaltar el Capitolio, sus fans hace poco, hace 1 año y pico, 2 años atrás. Estamos hablando en Estados Unidos. Es decir, el contexto internacional es muy complicado. Por primera, la Europa de la posguerra se terminó, se acabó. Pandemia mediante y la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy en Europa no saben cómo van a hacer con el invierno, porque Rusia el gas se lo cortó y ya se lo vendió a China y a la India. Entonces, estos son los desafíos, porque un dirigente político tiene que dar respuesta sobre la realidad. Y esta es la realidad que nosotros tenemos. No quiere decir que sea falso lo que vos planteás, pero esto es el debate que hay que darlo en todos los lugares, en todos los rincones. Porque yo lo que tengo en claro es que la Argentina, polarizando la grieta, no avanza. No avanzamos. Pero esa es la base ideológica del macrismo, cavar la fosa, cavar la grieta. Seguro. Bueno, habrá que trabajar fuerte con los medios en contra, con recursos humanos en contra. Bueno, por eso me parece que lo primero que tenemos que tener un marco de discusión y de cohesión dentro del partido. Uno, César Alegio, pregunta, un Déjame importante sector de la juventud y del común de la gente no vea Juntos por el Cambio como una alternativa válida de cambio opositor, y a su vez la UCR está subsumida dentro de Juntos por el Cambio. Ello produce a la derecha más dura o extrema como un gran atractor. Oscar, si querés decir alguna palabra. para no intervenir más que esto, pero me parece interesante porque es verdadera la reflexión y los temores. Yo creo que el PRO es una fuerza desunida, no es un partido político en el sentido clásico, no les ha hecho falta para ganar, lo cual es un mérito para ellos que entendieron la época en ese sentido. Creo que el PRO tiene corrientes distintas. Creo que hay una corriente que efectivamente, que es la que dirige Macri sobre todo, piensa que hay que cavar la grieta lo más posible, que es lo que él cree que se convierte en su única posibilidad de ganar la elección, hacer una especie de Cristina contra Macri, y el que gana aplasta al otro. Por eso él está pensando en una política que sería una mezcla de Martínez de Oz y Menem, ¿no es cierto? Con algún detalle de Onganía, para ser más preciso. Creo que ese es el proyecto de Macri. Es muy complicado. Creo que el radicalismo no tiene margen hoy para ir con lista 3. Primero, porque los dirigentes no lo quieren hacer. Segundo, porque los candidatos de los aspirantes a los pueblos, que son, digamos, las personas que tienen más liderazgo local o provincial, tampoco quieren. Y quieren ser competitivos y saben que si se abren de esta coalición no van a ser. Es decir, que si alguien decide romper, se va a ir solo y va a empeorar las posibilidades del partido. Esto hasta ahora, digamos, es así. Incluso yo digo una cosa más. Macri, yo creo que la política de Macri es presionar para que el radicalismo se vaya y él romper la coalición, mejor dicho, dejar que el radicalismo parezca que la rompe y él aliarse con Milei, con lo cual tiene más votos para la interna, para ganarle a Larreta, porque Larreta a su vez no expresa la misma corriente de clasista tan fuertemente de derecha como Macri, digamos. Larreta sería un gobierno más o menos como el de Massa de hoy. No sé si Massa no está un poquito más a la derecha que Larreta. Es decir, está todo mezclado por todos lados, efectivamente todo es muy difícil. Entonces, por orden, primero, el radicalismo tiene que decidir a quién representar y cuál es su política para eso y cuál es su política de gobierno. Luego, una vez que tenga eso en la medida de lo posible cerrado, ver de qué modo se presenta en una interna de lo que hoy pareciera ser inevitablemente Juntos por el Cambio para tratar de ganar. El radicalismo tiene dos problemas, no tiene, lo dijimos antes, no tiene candidato
presidente hace 10 años, pero tampoco a la provincia de Buenos Aires. No sé si el radicalismo tiene un candidato competitivo en la provincia de Buenos Aires. Para que lo tenga y que yo no lo vea. Pero todo es necesario en base a la política. Alfonsín en el 72 era la minoría de un partido minoritario y la estructura de Renovación y Cambio era poco más que la universidad y algunos dirigentes que ganaban muy pocas provincias en la interna de ese partido, que tenía el 21% de los votos, no el 50%. Es decir, que se representaba el 7-8%, más o menos lo que podría ser hoy. Una política, una línea, una organización y un liderazgo permitirán tener una posibilidad. Si eso no se construye, desde luego que no es posible. La lista 3 es imposible a mi modo de ver por las condiciones estas y por otras muchas más. Si ganara más que la interna se queda un trama. Yo creo que no la va a ganar, finalmente, porque tanto Larreta como el Bullrich y el resto de los jefes del PRO saben que Macri tiene un problema enorme, puede perder, es el que más posibilidades de perder. Entonces, bueno, estamos en una coalición que nos resulta incómoda, pero eso tuvo que ver con la incapacidad del radicalismo de sostener a su ala izquierda, ¿no? Que se fue en parte con... Bueno, se ha silenciado hoy. No, para cerrar, digo, se fue nuestra ala izquierda, se fue lo que era desde Moró hasta Ricardo Alfonsín, pasando por Stolbizer, en la primera Carrió, etcétera. Entonces el partido quedó también desbalanceado hacia la derecha. Y este es otro problema que no analizamos. Y corto porque ya estoy con mucho problema de comunicación. Gracias a todos. Gracias a vos, Oscar. Muy Un amable. tema, Oscar, no, si estás escuchando, por lo menos Sí. yo no me acuerdo si Raúl Morraz, vos me decías hace unos días, dijo que estamos por pasar en 2001 del que se vayan todos a que venga cualquiera. ¿No? Francisco, Raulito, sí. Sí, Sí. Raúl, bueno, una cocina, de que se vayan todos en el 2001 a que venga cualquiera. Claro, Yo exactamente. digo que ha dado esto en el radicalismo. Nosotros el radicalismo sacamos el 2% con Moró después de la crisis del 2001. Con Ricardo salimos segundo en las PASO con Alfonsín. Pero hubo una operación con un partido dividido y un partido, incluso sectores que se habían quedado, fueron a menos o jugaron al corte de boleta. Por ejemplo, el caso de Mendoza. Los que no se habían pasado al kirchnerismo de la mano de Cobos y Cornejo, con Iglesias candidato a gobernador, apostaron al corte de boleta. En esas condiciones que Ricardo sale segundo en la PASO, operó fuertemente los medios de derecha y tal así que en Recoleta, el barrio de mayor poder adquisitivo, ¿quién gana la elección? Era el corte de boleta. Wiener, un candidato socialista, operando La Nación, el diario de La Nación para Wiener, y Pinedo. Era claro que no podía el radicalismo salir segundo, porque si no iba a ser protagonista de la construcción de la alternativa al kirchnerismo. Ya lo tenían en claro, hacia dónde tenían que apostar y que el radicalismo no se podía reconstruir. Volvimos, después de la experiencia de Gualeguaychú, del 12% de Ricardo al 2% con Sanz. Nos quedamos sin candidato a presidente, 2% en una interna, en una primaria. Creo que trasladado, uno se puede equivocar, siempre hay distintas miradas, interpretaciones, era mucho, pero mucho más difícil volver a tener presencia en el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, cosa que logramos en la última elección con la candidatura de Manes, con actos importantes y con arriba de un 15% de los votos, donde además está el juego de los radicales, yo digo a veces como los matrimonios cuando se pelean, seguramente hay culpas concurrentes, con el único intendente importante jugando para la lista de Santilli, Pose. Mucho más difícil reconstruir el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, donde se había ido ya Ricardo de embajador a España, donde Margarita ya no era la que era, que habían logrado sostener las banderas con el 14-15% de la provincia. En una situación mucho más difícil se logró con la candidatura de Manes. Como el radicalismo a nivel nacional no se va a poder parar y disputar dentro de la coalición quién es la que conduce. Si tenemos gobernadores de provincias importantes que son exitosos, si tenemos ¿cuánto? Más de 300 intendentes, si tenemos un partido cohesionado,
con ideas claras, con propuestas. ¿Cómo no vamos a estar en condiciones de disputar la conducción de la coalición y si tenemos en claro cuál es el rumbo que tiene que llevar adelante el país? Bueno, Adrián Gindín un poco te pide que afines el concepto. Dice, ¿hay posibilidad de un candidato radical con posibilidad de conquistar el poder porque hubo Gualeguaychú? Creo, Adrián, hola Adrián, fue mi secretario general en el viejo radicalismo La 12, un gran médico, gran radical y además un gran actor, tengo entendido. No tanto. Creo que un poco lo expresé, yo creo que sí, que están las condiciones para disputarlo. Lo primero que no tenemos que convencer los radicales. Yo creo que sí. Bueno, Julio Yo César creo que sí. Yo Abello, no debería decirlo públicamente, pero como vengo diciendo, yo creo que es más formado de los potenciales, ¿no? Además, el radicalismo se oxigenó con candidatos, lo de Lutó fue un aporte importante, muchos jóvenes se incorporaron, bueno, lo de Manes que decía, el caso de Santa Fe Puyaro, Carolina Lozada, más allá de que algunos me gusten más o me disgusten menos, el radicalismo está en un proceso de renovación importante, muchos jóvenes se están incorporando, y repito, lo dije al principio, tenemos que tener candidato a jefe de gobierno, candidato a gobernador de la provincia, candidato en cada una de las intendencias y un candidato a presidente de la nación. bueno, Julio César Abello dice, si se observa que Macri, al cual se lo votó contra el autoritarismo movimentista, el peronismo K, brindó en muchos aspectos más de lo mismo, no cambiando ni promoviendo cambios de raíz del sistema político, profundizando la división y la grieta, en ese gobierno la UCR pareció un acompañante de paja. Bueno, algo has dicho. Yo digo, una vieja canción, algunos se deben acordar, Los sonidos del silencio, ¿no? Simon & Garfunkel, que de hecho fue radicalismo durante la gestión de Cambiemos. Era Los sonidos del silencio. El presidente del Comité Nacional Corral lo fue a visitar a Macri y cuando salió se enteró por los medios que se designaba por decreto los miembros de la Corte Suprema. Así arrancamos y terminamos enterándonos por los medios de que nos habíamos endeudado en 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue el recorrido del radicalismo en el gobierno de Macri. Enterarse de las decisiones políticas por los medios y acompañar silenciosamente. Bueno, también agrega que Larreta y Massa son lo mismo y muy amigos. De hecho, puede ser que haya 3 actores en pugna para 2023. Coincido con el doctor Mourinho. Eduardo Pisani dice, Massa y Larreta son hermanos de leche. Oscar, ¿no pensás que Larreta es un buen gerente de Macri? Un buen gerente de Macri, del cual solo se diferencia por una cuestión de buenos modales y menos impostura política. Esa es la pregunta. Pero yo te voy a marcar una diferencia, Eduardo, y no es pequeña. Larreta cree en la política. Sí. Sí, eso es así. Después, tengo una pregunta que me quedó flotando. Vos nombraste al desarrollismo. Diferenciámelo, o ahora refresca, aquel viejo desarrollismo de Frondizi, ¿a cuál sería el desarrollismo hoy a proponer? En una cosa, lo más fundamental, digamos, Pedrito. ¿Viste? Porque esa palabra medio nos encrespa. Entonces, sí, hay que hacer algo de progreso, desarrollo, pero con la visión nuestra, ¿no? Y bueno, eso es lo que te pregunto. Es el desafío de Argentina y de América Latina, por delante. El desarrollo de las fuerzas productivas. No estamos hablando del mismo desarrollo de Frondizi 58, la industria pesada, la metalurgia y demás. Por eso hablaba del tema de las industrias del conocimiento. Así hincapié en INVAP, están denostadas las empresas públicas, una empresa provincial es la de mayor desarrollo científico y tecnológico, que lanza satélites en el espacio, que gana licitaciones en Europa. Me parece que por ahí pasa. Es decir, no alcanza con las industrias extractivas, minería, litio, vaca muerta, que nos pueden dar dólares, nos pueden dar recursos económicos, pero no te van a dar mano de obra, no te van a dar conocimiento. Entonces me parece que este es el desafío que tenemos por delante. Una sociedad desarrollada, incorporado el concepto del desarrollo en la Constitución, la reforma del 94, integrada regionalmente, donde
terminemos con ese viejo desafío que vienen del interior a trabajar en el Gran Buenos Aires. Hay polos extraordinarios, el de Tandil, por ejemplo. En el Tandil se ha desarrollado en estos años en forma extraordinaria con industrias vinculadas con la computación, con sistemas informáticos, con las nuevas tecnologías. La cantidad de ingenieros, y esto implica un crecimiento de la ciudad. Es admirable lo que han hecho en Tandil en estos años. Bueno, Argentina tiene que definir claramente cuáles son los nichos de desarrollo, pero no con industrias extractivas, porque hace poco se reunieron y salieron los medios, Consulos American, en el Alvear, entonces focalizaban litio, minería, vaca muerta. No, nosotros tenemos que incorporar conocimiento. Es una mentira que exportamos alimentos para 300 millones de habitantes del planeta. Ojalá si fuese así estaríamos mucho mejor en términos de ingresos de divisas. No, nosotros exportamos para que se alimenten los cerdos, las gallinas y demás. No procesamos después. Por eso las multinacionales nos venden en las góndolas de los supermercados nuestros alimentos. Entonces me parece que este es el desafío por delante. Y si vos me dejaste, dijo con una síntesis final, Sí. que no se logró con aquella división del partido. La democracia, Balvin, el desarrollo, si querés, de Frondizi, actualizado al siglo XXI. Era la síntesis que expresaba Alfonsín. Claro. Bueno, Pisani en un arranque musical dice: Pedro, ya te mencionás a Simon & Garfunkel, hoy estamos en Puente sobre aguas turbulentas. Bueno, si querés decir algo más y cerramos, Pedrito, y agradecemos a Oscar Muñoz que tuvo su problema comunicacional. No, agradecerles a ustedes y, repito, me parece que es importante cada espacio de debate, de discusión que podamos dar dentro del radicalismo, mucho más en las universidades, donde los jóvenes creo que tienen que tener en claro que la salida no es Ezeiza, que nosotros tenemos una cantidad de recursos humanos para potenciar y poner en marcha en el país. Me parece que este es el desafío de cara al siglo XXI y yo soy optimista. No sé si me da el tiempo para verlo, pero creo que Argentina tiene un gran futuro, no diría como Dualde, que dijo condenada al éxito, no. Eso tiene que ver con el grado de compromiso que tenemos nosotros. En la medida que nuestros sectores dirigentes, nuestras élites, apuesten al fracaso, a evadir, a eludir el pago de impuestos, a sacar la plata del país, sueñen con Uruguay, con Miami, y dejen y miren hacia afuera, no tenemos destino. Yo creo que este es el desafío, de mirar hacia adentro del potencial que tenemos en recursos humanos, en recursos naturales, Argentina por delante, y una juventud que tiene que ser protagonista del cambio. Bueno, les agradecen Adrián Gindín, Guillermo López Sá, Carlos Alejandro Cebey, Pisani, Abegio. Así que muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Oscar, por esta búsqueda de caminos en la que están ustedes, con mucha lectura y mucho debate también. Muchas gracias. Esto estará en nuestro canal de YouTube y el sostén técnico lo hace Sabrina Mostalini. Muy buenas noches. Muy Gracias. interesante todo, ¿eh? Gracias. Muy interesante. Gracias, Pedro. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.